Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y aconteció que, en una noche oscura, mientras la humanidad yacía distraída por los placeres de este mundo, los vigilantes, aquellos seres que habían descendido de las alturas, observaban con inquietud. Contemplaban la corrupción y la maldad que comenzaba a reinar entre los hombres, sus corazones llenos de un temor reverente por la justicia divina. En este tiempo, Noé halló gracia ante los ojos del Señor, Génesis 6, 8, pues su vida era recta y en su corazón ardía un fuego puro que lo distinguía. Dios habló a Noé, instruyéndolo en lo que debía hacer para escapar del juicio que se acercaba. La tierra está llena de violencia y corrupción, dijo el Señor, por tanto, yo destruiré a los hombres con la tierra, Génesis 6 y 13. Y le reveló el plan de la construcción del arca, un refugio que sería el instrumento de salvación no solo para él y su familia, sino también para toda criatura que habita la tierra. Mientras Noé trabajaba en la edificación del arca, el eco de su fe resonaba en el firmamento, llamando a la atención de las entidades celestiales. Los vigilantes, quienes habían buscado la caída del hombre, se inquietaban cada vez más ante la sabiduría de Dios manifestada a través de los actos de Noé. ¿Acaso el Creador estaba a punto de traer forth una nueva creación a través de la fe de un solo hombre? Con el esmero y la persistencia de un hombre que conocía la voz de su Dios, Noé siguió construyendo el arca a pesar de las burlas y la incredulidad de sus contemporáneos. Sus manos estaban callosas, su espíritu sostenido por la prueba de la obediencia, y su fe firme como piedra. ¿Acaso no tienes miedo de lo que vendrá?, le preguntaron, a lo que él respondía, temo al Señor, y en su palabra espero. Noé sabía que su esfuerzo no era en vano, pues había recibido una promesa divina: con quien tú entres en el arca, estableceré mi pacto, Génesis 6 y 18. La obra de sus manos sería un símbolo del pacto de Dios con su creación, una manifestación de su fidelidad incluso entre la desolación. Y así, Noé perseveró. Mientras tanto, en la oscuridad, los vigilantes comenzaron a inquietarse. Sujeta el mal que hemos sembrado en la humanidad, clamaron entre sí. No podían concebir cómo el Señor, en su infinita misericordia, brindaría a Noé una salida. Y en su desesperación, comenzaron a tramar un nuevo juicio en contra de él. Así, un mensaje corrió entre ellos: debemos detener la salvación de los justos. Pero Noé, fortalecido por la revelación de su Creador, no temía las sombras que acechaban. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmos 23. 4. Resonaba en su corazón como un canto de victoria. Transcurrieron los días, y la construcción del arca se acercaba a su fin. La creación misma comenzaba a moverse al compás del aliento divino, los animales se acercaban uno a uno, como si poseyeran una sabiduría más allá del entendimiento humano. Era el dedo de Dios señalando que su plan soberano se cumplía a cabalidad. No obstante, las aguas del juicio se acercaban, y el tiempo se acortaba. Pero lo que ellos no sabían sobre el plan de Dios, murmuraban los vigilantes, es que aún hay más en el propósito del Altísimo. Y así, el reloj del Creador seguía avanzando, marcando una inminente revelación de la gloria que vendría, una promesa que resonaría a través de generaciones. Y sucedió que llegó el día en que Noé terminó de construir el arca. Cada tablón, cada clavo, cada esfuerzo impregnado del temor y la reverencia del Señor. Los últimos rayos del sol apenas iluminaban su obra maestra, y una atmósfera de anticipación llenaba el aire. El silencio en la tierra contrastaba con el bullicio interno de su corazón. Las promesas de Dios eran un refugio en medio del caos, una luz que brillaba en la oscuridad. Salmos 119, 105. Los días pasaban y la presión del juicio divino se hacía palpable. Las voces burlonas de los hombres continuaban resonando a su alrededor. ¿Dónde está la lluvia de la que hablas, Noé?, decían, riendo en su ignorancia. Pero él, lleno de la seguridad que solo la fe en Dios otorga, no se dejó amedrentar. A menudo susurraba a su familia: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1. Y mientras las criaturas comenzaban a entrar en el arca, las sombras de los vigilantes se tornaban más amenazantes. Observaban desde las alturas, con el desasosiego creciendo en sus corazones. No podían resistir el poder del plan divino, su intento por perturbar el orden establecido por Dios solo aumentaba la desesperación de su condición. Es inevitable, decía uno de ellos, Noé ya está preparado, y la voluntad de Dios no podrá ser detenida. Una voz profunda emergió de la penumbra: pero ¿qué tal si sembramos dudas en su mente? Si logramos quebrar su seguridad, el Creador podría encontrar un motivo para retractarse. Las miradas de los demás brillaron con una mezcla de temor e invitación a la disensión. Así,
se dieron a la tarea de infundir confusión en el corazón de Noé y su familia. Sin embargo, mientras las amenazas del enemigo se tejían en hebra de engaño, el Dios de Noé creaba las condiciones para un nuevo comienzo. El estruendo del cielo se sobrepuso sobre los murmullos de incredulidad, y el viento sopló suavemente, trayendo un aliento de vida a la creación. Con cada niño que miraba a su padre, con cada mirada llena de temor que se calmaba por la fe, se erguía una fortaleza ante las adversidades. Mientras tanto, el corazón de Noé no vacilaba, pues entendía que la destrucción es el curso de justicia del Altísimo, pero también era consciente de que la salvación estaba en el arca que había construido. Una representación del amor eterno de Dios. Cuando las aguas crezcan, será mi refugio, y en su sombra hallaré descanso, pensaba. El momento crucial se acercaba. Una noche estrellada parecía presagiar algo grande, el cielo palpitaba con la dualidad de juicios y salvación. Entonces, en medio de esa noche, oyó una voz que resonaba con poder: Noé, he aquí que he cerrado la puerta del arca. Aquellos que han entrado son los que han hallado refugio. Los vigilantes, viendo la puerta cerrarse bajo la autoridad divina, se sintieron atrapados, pues entendieron, aunque tarde, que su plan no prosperaría. El Creador, con su mano poderosa, derrota nuestros intentos, murmurado en sus corazones, llenándolos de un terror último. ¿Qué hará después de esto? Y así, cuando el primer drap de lluvia cayó, Noé se sintió lleno de agradecimiento. Las aguas comenzaban a ascender, y la promesa de Dios se desbordaba de piedad, revelando tanto juicio como redención. Una nueva era está por comenzar, pensó, mientras su familia se abrazaba, confiando en que lo que había sido revelado aún guardaba un gran misterio, porque aún había más en el plan de Dios, y la obra del arca no era más que el comienzo de su soberano propósito. Las aguas desbordarán sobre la tierra y esto es solo un eco de la justicia venidera, resonaba en la atmósfera, acompañando la promesa de que un nuevo pacto se establecería en medio de la adversidad, y así quedó el eco en el aire. Ciertamente, no es el final, sino el principio de algo mayor. Las gotas de lluvia comenzaron a caer con un ritmo constante, cada una resonando como un tambor sagrado anunciando el juicio de Dios sobre la tierra. Noé, dentro del arca, sintió el temblor del mundo exterior, las aguas empezando a elevarse. Con cada instante que pasaba, los gritos de desesperación de aquellos que se habían burlado de él se desvanecían en el eco distante de un tiempo sellado. Era una simbiosis de terror y esperanza. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, miraban por las ventanas del arca, sus corazones llenos de asombro y confusión, tratando de comprender la magnitud de lo que estaba aconteciendo. ¿Estamos seguros, padre?, preguntó Sem, inquieto. ¿No podría Dios cambiar de parecer? Noé, con sabiduría forjada en años de obediencia, respondió con voz firme: los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos, y su propósito no cambiará. Isaías 55, 9. Mientras el agua crecía, los vigilantes, sintiendo su impotencia, empezaban a examinar su situación. Se miraron entre ellos, con una mezcla de furia y miedo. Siempre creímos que había esperanza en la corrupción. Pero ahora entendemos que el juicio se ha desatado y nosotros somos los impotentes entre la tormenta, un vigilante confesó, su voz temblorosa, mientras el pánico invadía su ser. Su plan para debilitar la fe de Noé había resultado inútil, revelando la firmeza del pacto de Dios. Mientras tanto, en el cielo, las puertas del juicio se abrían de par en par, y las aguas del gran abismo comenzaban a desbordarse sobre la tierra, tal como el Señor había hablado. Génesis 7 y 11. Los ríos tumultuosos se mezclaban con el torrente del cielo, creando un caos que arrastraba todo a su paso. Noé sintió la fuerza del poder de Dios rodando sobre la creación, así como la enormidad de la redención ofrecida a su familia. Noé se arrodilló, y con voz entrecortada, clamó al Señor. Tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi ayuda en los momentos de angustia. Salmos 46, 1. En ese clamor, cada palabra se convirtió en un testimonio de su fe inquebrantable, lo que llevó consuelo a su familia en medio de la tormenta. Pero en el reino de los cielos, algo más estaba aconteciendo. Los ángeles observaban, llevados de tristeza por el destino de aquellos que habían desafiado la justicia del Altísimo. ¿Qué será de la humanidad después de este juicio?, se preguntaron con un profundo pesar. El hombre ha hecho elecciones que lo han llevado a este desenlace, respondió uno de los serafines, con una voz llena de compasión. Sin embargo, el Creador tiene un plan mayor que se revelará. Y así, mientras las aguas continuaban su ascenso, surgió una nueva visión ante el trono de Dios, un arco iris, símbolo del pacto que él establecería de nuevo con la humanidad. No sería solo una señal de su misericordia,
sino un recordatorio de que, aunque el juicio es firme, su amor es eterno. A medida que Noé observaba las aguas cubriendo la tierra, entendió que este momento no solo era un acto de juicio, sino una preparación para un nuevo pacto, una promesa que cambiaría el rumbo del mundo. El juicio es solo el inicio de la redención, musitó, su corazón lleno de fe. Mientras tanto, en la penumbra, los vigilantes comenzaron a sentir la punzada de la justicia divina en su ser. Quizás hay más en el plan de Dios, formularon en sus pensamientos, sintiendo el cambio que se avecinaba y el eco del pacto que se construiría, lo que desataría aún más misterios divinos. Y así, el tiempo avanzaba, las aguas se alzaban, y la eternidad susurraba, la promesa de Dios se cumplirá, y esto apenas es el comienzo de algo trascendental. En su obra soberana, el Creador estaba por revelar una redención aún más profunda que la que nunca se había imaginado. Las horas se deslizaban pesadamente en el arca, y las aguas continuaban su desenfrenado ascenso. Noé miraba por la ventanilla, y la visión del diluvio vasto y devastador lo llenaba de una mezcla de tristeza y resolución. Los ecos de su pueblo pereciendo resonaban en su mente como un lamento desgarrador, y la pregunta que nunca cesaba era, ¿por qué no escucharon? Sem, observando el tormento a su alrededor, se volvió hacia su padre y dijo, «Padre, ¿crees que esta será la última vez que la humanidad fallará a Dios?» La voz de Sem estaba impregnada de angustia y confusión. Noé, intentando ofrecer consuelo, le contestó, «Cada corazón tiene la capacidad de elegir. Mi fe, hijo, es que en este juicio, Dios avanza hacia una nueva oportunidad, tal como prometió en su palabra». Mientras los vientos aullaban y el arca se balanceaba, Noé sintió un llamado en su espíritu. «Es hora de esperar con fe», musitó, recordando las antiguas palabras de su abuelo, Matusalén, que siempre dijo que una nueva era surgiría de las cenizas de la desobediencia. En lo alto, los ángeles continuaban observando, sus corazones dolidos por el sufrimiento, y sus alas brillando con la luz de la justicia y la misericordia. Un arcángel, de mirada aguda, se volvió hacia sus compañeros y dijo, «Este diluvio no solo es un juicio, es también una forma de limpiar y preparar el camino para la restauración de una humanidad transformada. El Señor ya ha trazado un nuevo comienzo». Un serafín, lleno de inquietud, replicó, «Pero, ¿qué será de los vigilantes que cayeron?» Su influencia sigue gravitando sobre el corazón del hombre, y su maldad ha permutado en la humanidad un deseo voraz de corrupción. La conversación en la altura fue interrumpida, pues una voz resonante emanó del trono, «El juicio actual siempre fue parte de mi plan. A través de este acto, la verdad se revelará, no solo a la humanidad que perece, sino a aquellos que han sucumbido en oscuridad». Mientras tanto, en la tierra, las aguas ya habían cubierto todos los senderos, y las sombras de los vigilantes caídos se alzaban sobre el horizonte como espectros de lo que una vez fueron. Ellos, quienes habían tomado forma en la iniquidad, eran ahora prisioneros de su propia creación. Nosotros creímos que seríamos dioses sobre los hombres, pero ahora sabemos que somos un reflejo de lo que hemos sembrado. Este diluvio es solo el resultado del caos que hemos creado, resonó la voz de uno de ellos, llena de arrepentimiento. Acampando en las ruinas de la humanidad, se dieron cuenta del error que habían cometido. Pero sin embargo, en medio de la tristeza, surgió un destello de esperanza. «Quizás», dijo otro con tono de súplica, «tal vez el Dios de Noé ofrezca redención incluso a nosotros». Entonces, un susurro supremo se hizo sentir en la atmósfera, «El arrepentimiento nunca es en vano, en mi eternidad hay un camino aún para los caídos». Noé, al recibir estas palabras en su corazón, comprendió que el diluvio no solo traía juicio, sino también una oportunidad de redención, un ciclo divino que se repite en la historia. «El juicio dará paso a la gracia», se repitió a sí mismo mientras las aguas cubrían la tierra. Así, mientras el tiempo avanzaba y el mundo pasaba por su transformación, estaba claro que el plan del Señor brillaba en cada gota de lluvia. El cielo ya había decidido, y cada movimiento en la creación apuntaba hacia un futuro glorioso como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Mateo 12:37, resonó el eco en su alma. La revelación del propósito de Dios estaba al borde de manifestarse, y la humanidad debía prepararse para la luz que desataría poder en medio de la oscuridad. Aunque el diluvio era solo un comienzo, no era un final. En su soberanía, Dios ya estaba diseñando el retorno de su gloria a la tierra y la redención del alma humana. Aún quedaba un misterio en el aire, cómo transformará su luz a quienes han fracasado en la oscuridad. El cielo guardaba el secreto, y los corazones en la tierra esperaban con un anhelo desesperado. Noé se aferró a la esperanza mientras las aguas seguían elevándose, arremetiendo con furia mientras el arca flotaba en un mar de destrucción. En la soledad del refugio,
inundado de miedo y desesperación, el espíritu de Noé se armaba de fuerza. Guarda tu promesa, Señor, oraba con fervor, pues sabía que cada minuto en esa trayectoria tormentosa era una batalla entre el juicio y la redención. Mientras tanto, en el horizonte de la eternidad, una reunión angélica se mantenía activa. Los ángeles, vigilantes de la obra divina, se debatían en sus discusiones. Uno de ellos, un serafín llamado Gabriel, lanzó una advertencia sollozante. Miren cómo la creación se niega a entender, mientras los hijos de los hombres sucumben a la oscuridad. Necesitamos un camino nuevo, una revelación que les abra los ojos a la verdad del Altísimo. Un arcángel de luz, con autoridad, replicó, la redención siempre ha tenido un precio, y esa verdad debe ser revelada. El camino está trazado, y el sacrificio que viene no solo purificará, sino que transformará el corazón del hombre. En su sabiduría, supo que el sacrificio tendría un rostro, y el nuevo pacto se establecería no solo con luces de juicio, sino también con la luminosa entrega de amor. Las horas pasaban mientras Noé, junto a su familia, escuchaba la ininterrumpida lluvia. En lo profundo de su ser, se preguntaba sobre el porvenir, que sostendrá este nuevo mundo que se vislumbra tras el diluvio. Su esperanza creció cuando recordó las palabras del Señor, pero con un remanente volveré a hacer un pacto con mi pueblo. Isaías 10 y 22, Sem, quien compartía la angustia de su padre, sintió la necesidad de comprender. ¿Qué sucederá con aquellos que han caído, padre? ¿Hay redención para ellos? ¿Acaso Dios les ha cerrado la puerta? No lo sabemos, hijo. Pero quien busque sinceramente a Dios, y se arrepienta, hallará su gracia. Las inseguridades de Sem se disiparon un poco, pues en la meditación de su padre halló un refugio. Las aguas se enfriaron y la tranquilidad comenzó a reinar, aunque en los cielos la guerra era feroz. Los vigilantes caídos, aquellos que habían intentado corromper la humanidad con sus enseñanzas, suspendidos entre el juicio y el arrepentimiento, clamaban por redención. Hemos sido instrumentos de caos, pero el tiempo no ha terminado, gritaban con voces temblorosas y esperanzadas. En medio de su tormento, era su anhelo retornar a la luz. La voz del Altísimo resonó por sobre la tempestad. Se acercará el día en que haré surgir de la muerte a quienes en verdad se han apartado de su mal camino. Ellos, que anhelan hallar mi perdón, serán parte de la promesa redentora que viene, y así, el ciclo de juicio dará paso a una nueva creación. Noé, sintiendo la poderosa verdad en esas palabras, supo que, aunque el juicio se desataba en la tierra, la gracia comenzaba a ser sembrada en el corazón de aquel que se arrepintiera. El Señor, en su justicia, no olvida a los que han sido engullidos por la oscuridad. Así, una certeza profunda surgió en su interior, por ellos, también se está preparando un camino. Mientras el arca resistía la embestida de las aguas, Noé reposaba en el niño que había visto en su visión, portador de una nueva esperanza. Al pasar un tiempo, recordó, él descenderá y será el Redentor, como me fue revelado. En ese momento, entendió que no era solo un juicio, sino un preludio de la gloria de Dios que estaba por revelarse, y aún en la penumbra, un eco de victoria resonó en su corazón. Mira, el fin puede parecerse al principio, y de las aguas comenzará una historia de salvación. Con el diluvio a sus pies, un nuevo pacto aguardaba a toda la creación, y Noé sintió que el fin se acercaba. Pero la esencia de la promesa aún bailaba en el aire. ¿Cómo serán cambiados los corazones de aquellos que han olvidado su Creador? Así, el futuro de la humanidad pendía de un hilo entre la gracia y la justicia. El cielo era testigo de que el plan divino se iba despojando ante los ojos de aquellos que aguardaban. La historia estaba lejos de terminar, y su desenlace podría reescribir la esencia misma de la redención. Las aguas continuaban su asedio incesante, pero el arca, sostenida por la mano de Dios, navegaba en calma en medio del caos. Noé, con su mirada fija en el cielo gris, sintió una inquietud en su corazón. La maravillosa promesa que le había sido revelada había despertado en él una inquietante responsabilidad. ¿Cómo debería preparar a su familia para el mundo que vendría? Señor, suplicó al cielo, ¿darás instrucciones sobre el cambio que se avecina? ¿Cómo orientaré a mis hijos hacia la luz en un mundo renovado? La voz del Altísimo, como un trueno suave pero firme, se hizo eco en su corazón. La instrucción viene de la búsqueda sincera de la verdad. Enséñales a amar, Noé, con el amor que proviene de mí. Mientras tanto, en la esfera celestial, los ángeles debatían con mayor intensidad. Gabriel, el serafín que presenció la caída de los vigilantes, ahora ardía en deseo de revelar la justicia de Dios. Los hombres a quienes se les ha otorgado libertad han caído por causa de su naturaleza corrupta.
Mas hay un remanente, una esperanza que aún perdura. Un ángel de guerra, armado con la espada de la justicia divina, se interpuso. Los que se han sumido en la oscuridad no deben ser olvidados. Hay un juicio inminente que se desata y que no se puede ignorar. Sin embargo, un camino hacia la redención debe ser trazado. Es el plan del Creador, que él mismo ha establecido en el principio. En el arca, Sem y sus hermanos miraban a su padre, atentos a las palabras de sabiduría que brotaban de él. Mi amado padre, dijo Sem, ¿cómo puede Dios perdonar a aquellos que han transgredido su ley, a los que se han vuelto en contra de la creación? Noé sintió el peso de su pregunta y, aún en la tormenta, buscó consuelo en lo que conocía. Verás, hijo, la misericordia de Dios es tan profunda como el océano que nos rodea. Él anhela que todos vengan a Él, y a través del sacrificio que se avecina, las cadenas serán rotas. Será un nuevo amanecer que comienza con el ocaso del antiguo orden. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo ecos de lamentos y arrepentimientos de las almas perdidas, aquellos que habían deshonrado a su Creador. Mientras la lluvia caía, Noé se dio cuenta de que cada gota no solo representaba el juicio, sino también una purificación. Tennessee en su alma resonaba la línea de la profecía, en el día que clamen a mí, yo les responderé, Jeremías 33, 3, pero entonces, una visión se apoderó de su mente. Noé vio una luz brillante, un niño en un pesebre, y en aquella imagen experimentó una revelación gloriosa. Él, el que está por venir, cambiará el destino de muchos, incluso de aquellos que han sido desolados por su elección, confesó con asombro y esperanza. Sem lo miró, sintiendo que el latido de un propósito poderoso cruzaba el aire, mientras la tormenta seguía su curso, un nuevo silencio descendió. Noé presenció como la tierra, hasta entonces en descomposición, comenzaba a vibrar en un eco de renacimiento. Prepárense, mis hijos, porque el tiempo de redención se acerca, y nuestros ojos deben estar abiertos. Porque hay un plan que se lleva a cabo, más allá de lo que entendemos. De repente, el cielo se partió, y un ángel, radiante en su esplendor, descendió en el aire. Ha llegado la hora de compartir los misterios de la redención y el nuevo pacto. La presencia del ángel envolvía a Noé y su familia en una luz sobrenatural y poderosa, y supieron instintivamente que todo aquello era una revelación profunda del propósito divino que se estaba manifestando ante ellos. Las palabras del ángel resonaron, lo que comenzó con juicio también será consumado en gracia. Los vigilantes que cayeron claman por salvación, y muchos en la tierra serán elegidos para participar en la gloria venidera. Este es el fundamento del pacto, el de la salvación que se extiende a través de las generaciones. Así que el corazón de Noé latía con un fervor renovado, su fe se cimentaba en la revelación divina que se desplegaba ante él. Y al mirar hacia el horizonte, donde el cielo se encontraba con la tierra, un ansia por la verdad lo abrazó. ¿Cómo podremos ser parte de esta promesa? ¿Cuáles son los pasos que debemos tomar para colaborar en el plan soberano de Dios? La respuesta aún se escondía en un misterio profundo, y el destino de la humanidad aguardaba entre sus manos. La tormenta, aunque fuerte, no podía eclipsar la luz que se encendía en el arca, como un faro de esperanza al final de los tiempos, mientras el relato de redención estaba a punto de comenzar. Mientras las aguas continuaban su feroz embestida, Noé se sumergió en profunda meditación. Las palabras del ángel reverberaban en su ser, los vigilantes que cayeron claman por salvación. Aquella revelación despertó en él una inquietud que lo impulsaba a desentrañar la verdad detrás de esas criaturas que, al caer, habían traído corrupción a la tierra. Señor, murmuró Noé en voz baja, no solo el juicio, sino también la comprensión, es lo que busco. Los vigilantes, aquellos que traspasaron los límites establecidos, que nos enseñan de la naturaleza del ser humano y la inmensidad de tu gracia. ¿Por qué deben clamar por salvación? El viento aullaba fuertemente, como un lamento colectivo, mientras Noé sentía en su corazón una mezcla de temor y esperanza. La devastación que a su alrededor ocurría también era un indicativo del anhelo de un nuevo comienzo, de una purificación que abarcaría no solo la creación, sino también el espíritu de la humanidad. De repente, Sem interrumpió sus pensamientos. Padre, escucho que en la vida de aquellos seres hay más que solo juicio. ¿Es posible que, así como nosotros, ellos también busquen redención? No hay nada imposible para Dios, hijo, respondió Noé, mientras luchaba por asimilar el misterio. Su amor es vasto y su deseo de restaurar todo lo que ha creado es aún más grande. La caída de los vigilantes fue un triste resultado del libre albedrío que les fue otorgado.
La respuesta se encuentra en la misericordia que se extiende más allá de nuestra comprensión. Mientras Noé hablaba, un resplandor nuevo iluminó el arca. Era como si una chispa de celestial vitalidad comenzara a danzar en el aire y cada miembro de su familia se sintió envuelto por una sensación de asombro y reverencia. En días venideros, dijo un ángel que se materializó en el interior del arca, no solo los elegidos serán llamados. El Altísimo, en su misericordia, restaurará todo lo que ha caído. Un sacrificio será ordenado, uno que cubrirá el abismo de pecado que se ha formado. La senda hacia la vida eterna se abrirá, incluso para aquellos cuyas decisiones los llevaron a la oscuridad. ¿Cómo es posible?, replicó Jafet, lleno de asombro. ¿Cómo podrán aquellos que han deshonrado a Dios ser perdonados? Con el sacrificio del Cordero que vendrá, explicó el ángel, su voz vibrando con la autoridad del cielo. Aquellos que clamen a él hallarán refugio. Hasta los vigilantes podrás encontrar aceptación si buscan a su Creador arrepentidos. Noé asintió, su fe se tornó un fuego ardiente. Él comprendió que aquello era el corazón del mensaje redentor. Entonces, el verdadero propósito del diluvio no es solo el juicio, sino la posibilidad de una nueva vida. Aquellos que en el futuro buscarán deben ser enseñados acerca de este amor, incluso de los más caídos. Con las aguas que purifican, hay un renacimiento que aguarda. El ángel se acercó, su luz refulgía intensamente. Pero existirán aquellos que permanecerán en la oscuridad, egoístas y en oposición, y que por su rebeldía serán excluidos de la verdad. Es en la disensión donde el camino se bifurca, y el tiempo de la elección se acercará. Esta revelación resonó en el corazón de Noé. Hay un llamado a la acción, una misión que debemos asumir. No solo para la salvación de los justos, sino también para aquellos que están perdidos. Debemos ser portadores de esperanza, susurrarles al oído que hay un camino nuevo. Así es, dijo el ángel, el plan de Dios se extenderá más allá de este diluvio. Habrá un nuevo pacto, y aquellos que busquen, hallarán. Prepárate, Noé, porque el eco de la redención resonará por generaciones. Y mientras alzaba su mirada al horizonte, donde las nubes comenzaban a despejarse, la certeza de que la redención estaba por venir llenó su ser. La promesa de un futuro glorioso latía en su corazón, y supo que esta revelación era solo el principio de lo maravilloso que su Creador había planeado. Así, Noé y su familia se prepararon, conscientes de que su misión era mucho mayor de lo que habían imaginado. De ahí, en medio de las aguas, se levantaba la verdad, lo que había comenzado con juicio, culminaría en un pacto que cambiaría eternamente el destino de la humanidad. ¿Pero qué desafíos se encontrarían en el camino hacia esa promesa? La respuesta permanecía escondida en el tiempo, aguardando ser revelada en el caminar de aquellos que llevaban la luz en medio de la tormenta. Mientras las aguas aún rugían, el corazón de Noé palpitaba en sintonía con el mensaje celestial que acaba de recibir. Un silencio reverente invadió el interior del arca, mientras los miembros de su familia reflexionaban sobre las poderosas palabras del ángel. La gloria de Dios, aunque oculta entre las tormentas, parecía resplandecer con una luz renovada. Noé tomó la mano de su esposa, Naamá, y miró a sus hijos. Hasta en este tiempo de condenación, no debemos olvidar la invitación al arrepentimiento. La misericordia del Señor es capaz de alcanzar incluso los rincones más oscuros de la creación. Jafet, aún con el asombro grabado en su rostro, preguntó, ¿cómo podrá nuestro mundo, una vez purificado, recordar la lección de este diluvio? ¿Cómo podría la humanidad evitar repetir la caída de quienes traspasaron los límites? No será fácil, respondió Noé, pero Dios ha prometido un camino. Habrá señales y profetas que guiarán a los hombres, recordándoles la verdad de su amor y la gravedad del pecado. Ellos deben vivir y actuar en fe. Deberán ser sustento de esperanza, como lo somos nosotros en esta hora. El ángel miró a cada uno de ellos, como si pudiera ver el anhelo profundo que habitaba en sus corazones. Todo será renovado bajo un nuevo pacto. La tierra que fue arrasada hallará consuelo, y sus habitantes, aun los más perdidos, tendrán la oportunidad de redimirse. Confiad, Noé. Mientras la tormenta aún rugía, Noé sintió que la verdad comenzaba a florecer en su corazón. La imagen de aquellos vigilantes, aquellos ángeles caídos, ahora ocupaba su mente. ¿Qué propósito tiene su clamor?, pensó. Si han caído tan lejos, puede ser que en su desesperación encuentren la humildad necesaria para buscar el perdón. La intrepidez de Sem emergió entre la penumbra. ¿Podrán los hombres de la nueva era ver sus errores?
La historia podría repetirse. Los más sabios entre ellos, aquellos que sean guiados por la luz de Dios, habrán de advertir el error de sus caminos, afirmó Noé, apretando el acero de su determinación. No permitiremos que el futuro repita las sombras del pasado. Debemos ser el faro que lleve la revelación de la gracia a todos. En ese momento, se oyó un fuerte retumbo, como si las mismas entrañas de la tierra temblasen ante aquel firme propósito. El ángel, observando con agrado la fe que emergía, exclamó: «El tiempo se acerca, y la promesa de redención será sembrada en los corazones de aquellos que deseen escuchar». Los vigilantes, aunque perdidos, pueden ser restaurados si así lo buscan. Noé sintió que su corazón latía en un mismo ritmo con la promesa del cielo. No tenemos más tiempo que perder. Preparémonos para nuestra misión, pero también para el sacrificio que vendrá. Seremos heraldos de la verdad que allí se encuentran. La familia se unió en un acto de unidad divina. Juntos, elevaron sus voces, no solo en alabanza, sino como un eco de determinación que resonaba en el arca. El ángel entonces habló nuevamente, su voz llenando el espacio: «La lucha no ha hecho más que comenzar. Recuerda, la historia de los vigilantes no debe ser olvidada, pues su elección y su clamor son parte de un mosaico que borda el amor y la justicia de Dios. En su historia se esconderá la clave del futuro de la humanidad». Con su mente abierta a nuevos entendimientos, Noé preguntó: «¿Qué nos depara el futuro, así como lo develarás, oh Señor? ¿Qué desafíos encontraremos en nuestro camino, antes de que se cumpla la promesa?» La voz del ángel se desvaneció suavemente junto a las aguas, dejando un eco de misterio. Solo el Creador conoce el capítulo que está por escribirse. Prepara tu corazón y el de tu familia, porque el camino hacia la redención está empedrado de elecciones, y no todos aceptarán la invitación de regresar a la luz. Y así, con un nuevo sentido de propósito, el corazón de Noé palpitaba mientras el arca navegaba en medio de las aguas turbulentas. El viaje hacia la sanación y el nuevo pacto apenas comenzaba, y el peso de la elección aún pendía sobre la humanidad, aguardando la respuesta a la llamada divina. Y así, mientras el diluvio continuaba, la historia de Noé se tejía con hilos de esperanza, sacrificio y promesas divinas. El arca, flotando en un mar de caos, se convertía en un refugio sagrado, un lugar donde la fe y la gracia de Dios se entrelazaban en la oscuridad de la condenación. Las lluvias torrenciales persistían, una manifestación del juicio que había caído sobre la tierra. Noé miraba a su alrededor, observando a sus hijos y a su esposa, Naamá, aferrados los unos a los otros, llenos de fe y expectación. «El Señor nos ha prometido que estaremos a salvo», murmuraba, su voz firme a pesar de la tempestad. Sem, Cam y Jafet se reunieron alrededor de su padre. «¿Cuánto durará esta tormenta, padre?», preguntó Cam, la vulnerabilidad transparente en sus ojos. «No lo sé, hijo, pero debemos mantener nuestra confianza en el Altísimo, porque su palabra es verdadera», respondió Noé con firmeza, recordando las promesas que le habían sido reveladas por el Señor. Afuera, el rugido del agua representaba la desesperación de la humanidad perdida, mientras que en su corazón, Noé albergaba la paz que solo puede provenir de la certeza de que Dios, en su justicia, actúa por amor. Las voces de aquellos que se habían burlado de él se desvanecían lentamente, convertidas en ecos de lo que la desobediencia había traído sobre sus corazones en lo más profundo del arca. Mientras la lluvia caía y el futuro a través de la tormenta parecía incierto, Noé sintió que algo se movía en el aire. «Hijos», exclamó de repente, «recuerden que las aguas serán nuestro medio de purificación, pero también la traición de aquellos que desearon ver nuestra caída. No olvidemos jamás que el diluvio no solo limpia, sino que prepara el camino para el nuevo pacto». Justo en ese instante, un destello brilló a través de las ventanas del arca, y un ángel junto a ellos emergió en su esplendor radiante. «La hora está cerca, Noé. Tu fe ha resistido la prueba y el diluvio cumple un propósito mayor. Al llegar el momento de la restauración, el nuevo pacto comenzará a florecer». La familia contempló al ángel, sus corazones palpitaron ante el mensaje de esperanza. «¿Qué debemos hacer?», preguntó Jafet, con una mezcla de temor y expectativa. «Debéis seguir el camino del amor y la fe, y recordar que no solo sois los salvados, sino también los mensajeros de una nueva era», respondió el ángel. «Cuando las aguas cedan, saldréis a ser heraldos de la gracia. Enseñaréis a las generaciones que vendrán a anhelar la luz, y aunque muchos puedan perderse en el camino, habrá siempre un remanente que se levantará en la verdad». Cada palabra resonó como un tambor de guerra en el corazón de Noé.
La misión de su familia comenzaba a tomar forma, no solo como sobrevivientes del juicio, sino como nuevos pastores de la humanidad. Nosotros seremos los que enseñaremos a los hombres a buscar al Señor, a arrepentirse de sus errores, y a abrazar la posibilidad de salvación, dijo, su voz llena de pasión y determinación. Mientras las horas se deslizaron y las aguas continuaron su ascenso, el clamor de los vigilantes resonó en la atmósfera, un eco de desesperación y arrepentimiento que Noé percibía incluso desde el confinamiento del arca. Sabía que aquel juicio también traía consigo un clamor por la redención, una oportunidad de despertar finalmente, a medida que las lluvias comenzaron a cesar y el agua finalmente empezó a disminuir, el cielo se despejó, revelando un horizonte lleno de color. La tierra, a punto de renacer, aguardaba la salida del arca, el símbolo de salvación. Ha llegado el momento, pronunció Noé con firmeza, mientras el arca tocaba tierra firme por primera vez. Estad listos, dijo, mirando a su familia. La misión que tenemos ante nosotros es vital. Seremos testigos de la restauración, y proclamaremos la gloria del Altísimo y su pacto de amor. Nadie será desechado mientras haya un corazón que clame por perdón. Ahora todos estaban listos para enfrentar el nuevo mundo que se abriría ante ellos. El eco del juicio había pasado, y con él, un aviso, la historia había llegado a su clímax en la espera del nuevo comienzo. Noé, alzando su mirada al cielo, soltó una exclamación de alabanza, pues sabía que lo que se avecinaba era mucho más grande y glorioso de lo que él había imaginado. La obra de Dios se reflejaba no solo en la destrucción, sino en la redención, y el corazón de Noé se llenó de esperanza. Así será en el futuro, aunque la luz y la oscuridad lucharán, siempre habrá un camino que regresa al amor del Creador. Con este pensamiento resonante, llevaron adelante su legado. Al salir del arca, los vientos cantaron una nueva melodía y la tierra empezó a respirar, preparándose para florecer nuevamente bajo la gracia divina. En este momento, en el cielo mismo, los ángeles celebraron la renovación de la creación, y un arco iris se alzó, señal del pacto eterno entre Dios y la humanidad, un recordatorio de que el amor siempre triunfa, y que cada corazón tiene la capacidad de elegir el camino de vuelta. Ahora, como fieles embajadores de Dios, la familia de Noé estaba lista para construir una historia de redención que resonaría por generaciones. Todo había sido preparado, y así comenzó la era del nuevo pacto, el eco de la promesa que siempre reverbera: si claman a mí, yo les responderé. Jeremías 33, 3. Después de este relato, te invito a unirte a nosotros en esta jornada espiritual. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo dejando un like ahora, y no olvides compartir este mensaje redefinido con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Anima a otros a descubrir la redención que Dios siempre ha prometido. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre cómo este final ha tocado tu vida. No esperes ni un segundo más para compartir.